Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Lucas Podcast. Hoy les traigo un caso criminal sumamente curioso en Argentina. Así que no doy más vueltas y vamos con el caso. Francisco Antonio Laureana, conocido como el Sátiro de San Isidro, fue uno de los femicidas más precoces y siniestros de la historia criminal argentina, ya que con apenas 22 años y en solo 6 meses violó a 15 mujeres y mató a 13 de ellas. Esto sucedió en la localidad de San Isidro, ubicada en la zona norte del conurbano. Pero empecemos desde el inicio de su corta vida. Laureana nació en la provincia de Corrientes en 1952. Había sido interno en un colegio católico de su ciudad, pero a principios de 1974, Francisco decidió abandonar su ciudad natal para establecerse en donde cometería la gran mayoría de sus crímenes, en la localidad anteriormente nombrada de San Isidro. Según los informes policiales posteriores a los hechos, afirmaron que Laureana había huido de la ciudad de Corrientes porque en el colegio religioso había violado y ahorcado a una monja en las escaleras del establecimiento. Una vez instalado en la provincia de Buenos Aires, Laureana logró desempeñarse como un brillante artesano, ya que trabajaba haciendo figuras gauchescas talladas en madera, y también vendía aros, pulseras y collares. A la par que conocería a María Romero, una madre de 3 hijos que se volvería su pareja. En noviembre de este mismo año, 1974, comenzarían los crímenes que atemorizaron a una localidad entera. Desde su llegada, se logró percibir que casi todos los miércoles y jueves, cerca de las 18 horas, comenzaron a desaparecer una mujer o una niña en esa ciudad, y sus cuerpos sin vida eran encontrados al poco tiempo en terrenos baldíos cercanos, pero sin rastro alguno del peligroso autor de los hechos. Laureana se desplazaba en un Fiat 600, recorriendo los barrios, casi exclusivamente viviendas que poseían piletas de natación, y en las que se podía acechar cómodamente a sus víctimas elegidas, que eran jóvenes y niñas que tomaban el sol en los chalés o que esperaban en las paradas el colectivo de la zona residencial. El sátiro tenía un detalle muy característico: siempre robaba algo a sus víctimas, ya sea un anillo, un reloj, un pendiente, una pulsera, un collar, etc., que nunca vendía, sino que guardaba dentro de una bota en su casa, como una especie de trofeo, rozando el fetichismo. Incluso, en ocasiones, volvía semanas después al lugar de los crímenes para revivir el momento. El femicida mutilaba a sus víctimas luego de violarlas salvajemente. Esto me lleva a describir algunos detalles tétricos de su accionar. Solamente voy a relatar algunos datos que han sido publicados. En el mes de enero de 1975, Francisco sorprendió a las hermanitas Álvarez, Noemí Gabriela y Nora Beatriz, de 5 y 7 años respectivamente. El femicida logró infiltrarse en su propiedad y las sofocó con una almohada. Luego, prosiguió a dispararles en la cabeza. Se comprobó que ambas niñas poseían también severas lesiones genitales. Una vecina, alertada por los gritos, salió a la calle y vio a un hombre de aproximadamente 25 años de edad, de cabello castaño, huyendo a la lejanía. Debido a su modus operandi repetitivo, a lo largo de ese año, la policía y los expertos forenses creyeron que esta ola de muertes provenían de un solo individuo. Sospechaban que estaban ante la presencia de un asesino en serie, que no dejaba rastro alguno de su autoría. Pero Laureana no iba a pasar desapercibido por siempre, ya que luego de cometer uno de los homicidios, un ingeniero fue testigo del hecho, y logró verlo huyendo por los techos de una casa. Pero el homicida se percató de esto, así que sacó su arma y le disparó, fallando al objetivo, y huyó del lugar, por lo cual el testigo resultó ileso y fue una pieza clave para confeccionar un identikit del depravado asesino, ya que declaró posteriormente, y cito: "Ese rostro no lo olvidaría nunca en mi vida". Fue así que comenzó a circular a las pocas horas el identikit del presunto asesino. Se pegaron carteles en las paradas de colectivo, almacenes y bares de la ciudad con su rostro, que para ese entonces contaba con una decena de muertes y violaciones a mujeres. Para ese entonces contaba con más de una decena de muertes y violaciones a mujeres. En el identikit se podía leer estas descripciones, y cito: altura 1,70 m,
esbelto, de ágil andar, con acento norteño o de un país limítrofe. Y abajo del mismo la siguiente recomendación que decía: la policía de la provincia de Buenos Aires solicita al vecindario, en el caso de observarse circular por las arterias de la zona a personas cuyas características fisionómicas guarden similitud con la imagen, se dé inmediato aviso telefónico a la dependencia más cercana. Lo cierto es que ese aviso dio resultado y se recibieron gran cantidad de llamadas relacionadas con el identikit, pero ninguna aportaba lo suficiente como para ir tras alguien en concreto. Pero de tantas llamadas, ninguna en fin daría en la tecla. Es así que una tarde del jueves 27 de febrero de 1975, Laureana estaba dispuesto a volver a atacar, esta vez en un chalet con pileta de natación, en la calle Tompkinson. En una propiedad vecina estaba una niña de 8 años que logró divisar al sátiro de San Isidro, observando de manera muy sospechosa a través de un alambrado con ligustros y enredaderas a la propiedad colindante, una mansión en cuya pileta había mujeres y niñas bañándose. La niña logró reconocer al asesino del identikit, ya que su familia tenía el afiche fijado en la heladera, y de inmediato la nena le dijo a su madre: «Mamá, ese es el hombre que mata a las nenas». La madre entró en pánico absoluto al percatarse de su presencia y al comprobar que efectivamente era la persona de los afiches. Inmediatamente simuló llamar a su marido para llamar a la policía y dar aviso a las autoridades. Al tiempo que Laureana pasó por el frente de su casa sonriendo y siguiendo su paso. La policía acudió al lugar inmediatamente y lo encontró a las pocas cuadras. Las características físicas eran similares al identikit, por lo que se acercaron al sospechoso para pedirle la documentación, identificarlo y hacerle un interrogatorio. Según el informe de los policías, el sujeto, en vez de sacar su cédula de identidad, sacó entonces de un bolso que llevaba en el hombro un arma de fuego calibre 14 y comenzó a disparar a los oficiales sin pensárselo 2 veces, iniciando un gran tiroteo, en el que Laureana recibiría un disparo en el hombro, pero aprovechando la confusión pudo escapar malherido. Y saltando cercos como un gato durante 6 cuadras, logró desaparecer en una casa. El sátiro logró esconderse de la policía en el fondo de una mansión en la calle Esnaola al 600. Sin embargo, el casero de la mansión, Cirilo Sandoval, se vio sorprendido con la llegada de la policía, preguntándole eufóricamente si vio a alguien sospechoso. Sandoval dijo que no había visto nada, ni notado nada raro ni anormal. Incluso estuvieron en un pequeño depósito que él tenía en el fondo, con cosas viejas pero sin éxito alguno. Después, los efectivos fueron a revisar una casa vecina, dejando una vigilancia en la casa de Sandoval, que estaba muy intrigado pensando en que quizás la policía se había equivocado. Pero de todas formas se puso a revisar acompañado de su perra Rina, los lugares donde se podría esconder una persona. Cuando de repente la perrita le marcó a su dueño un bulto que había cubierto con una sábana cerca de una silla en el depósito. Daba la sensación de que era un bulto de ropa común y corriente, pero con forma muy sospechosa. Entonces buscó a los oficiales y les contó que su perra Rina le había marcado un bulto en el depósito del fondo. Si no hubiera sido por la perrita, nadie se hubiera dado cuenta dónde se escondía Laureana, afirmó el casero posteriormente. Fue así que los policías bonaerenses se acercaron en forma de abanico y gritaron que se entregara a la persona que esté allí, cuando de repente se oyó un grito acompañado del grito del sargento Ledesma: «Hay que darle porque este casi me mata». Entonces todos los policías comenzaron a disparar ráfagas con sus ametralladoras contra el depósito a distintas alturas. En el momento solo se escuchó un grito y luego la lluvia de tiros acribillando a Francisco Antonio Laureana, acabando con su vida y dándole fin al historial de muertes a mano del sátiro de San Isidro. Luego, en las inmediaciones del lugar, encontraron el Fiat 600 que pertenecía al fallecido. Dentro del auto encontraron un revólver, balas y una muda de ropa para cambiarse. También, en la parte de atrás se hallaron algunos juguetes y muñecas de sus víctimas. Los diarios de la zona compartieron la noticia y cito: «Francisco Antonio Laureana ha sido abatido en medio de un tiroteo con la policía bonaerense».
era el fin del cazador de mujeres, pero la policía, sin embargo, comentó lamentarse de haber tenido que matarlo, ya que lo querían interrogar para saber el motivo que lo llevó a cometer esos crímenes tan atroces. Cuando se le informó a su mujer lo que había ocurrido y que había estado casada con el sátiro de San Isidro, ella atinó a decir, y cito: "Acá tuvo que haber un error, mi marido no pudo haber hecho todo eso. Él era un buen padre y un buen marido, y un artesano que amaba lo que hacía". La mujer jamás sospechó nada extraño de su marido. Es más, dijo que lo único malo que podía decir de él es que era que conducía como un loco su viejo Fiat 600, por lo que nadie quería subirse con él. También le contó a los policías de la entonces Brigada San Martín que cada vez que salía le pedía que cuidara a los chicos, porque decía que había muchos locos sueltos en la calle. ¡Qué ironía! Como el asesino era un fetichista, muchos crímenes pudieron resolverse al encontrar en las botas de su casa objetos que pertenecían a las víctimas, junto con armas de fuego, que lo relacionaban directamente con los crímenes. Sin embargo, el caso de Francisco Antonio Laureana, uno de los asesinos más precoces y letales de la historia argentina, con 15 violaciones registradas y 13 muertes a su nombre en menos de un año, pasó relativamente desapercibido debido al complejo clima político en el país en esa época, y quedó oculto en los archivos policiales, a tal punto que casi nadie recuerda el nombre de este hombre que, en rigor, fue el asesino serial más precoz y siniestro del territorio argentino. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya parecido interesante, curioso y que sobre todo les haya entretenido. Si les gusta mi contenido, comenten qué les pareció este episodio y si quieren más datos curiosos, históricos e interesantes. También si quieren más crímenes, y acuérdense que voy a estar leyendo sus anécdotas también, ya sean graciosas, curiosas, increíbles, turbias, paranormales, lo que quieran, mándenme a lucaspodcastcontacto@gmail.com. lucaspodcastcontacto@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y pueden seguir el podcast en las distintas redes sociales que dejo en la descripción. Hasta el próximo episodio de Lucas. Un saludo.